This acerca conference will de now la be recorded. clasificación de 3 columnas para las fracturas de meseta tibial. Este artículo es un artículo reciente de Radiographics que ha salido en su última edición de enero y febrero y lo estamos revisando aquí. Me avisan si hay problemas con el audio, por favor, si es que no se escucha para poder modificar. Empecemos ahora. Como siempre, este artículo está siendo revisado bajo la premisa de que es meramente científica. Esta charla no es bajo ningún motivo de aspecto para sacar lucro. Y vamos a revisar entonces este artículo primero, donde nos ilustran un poco en el inicio acerca de la anatomía de la meseta tibial. La meseta tibial es una de las estructuras que soporta la mayor parte del peso del cuerpo y por ende está compuesta de elementos que soportan carga y otros que no, dado que al ser una articulación no simplemente está compuesta de hueso y cartílago, sino también de ligamentos y cápsula articular. Entonces, lo que nos hablan aquí es que hay diferencias entre las partes mediales y laterales de este soporte. El menisco medial, por su parte, y el platillo tibial medial, obviamente, es más grande, es más cóncavo, es más distal y tiene más soporte óseo, tiene más trabéculas debajo de él. En cambio, el otro lado, el menisco o el platillo tibial lateral, por su parte, es todo lo contrario, es un poco más pequeño, es más redondo, no es tan ovalado, es un poco aplanado y tiene menos trabéculas. Entonces, al tener menos trabéculas, ese hueso que está debajo de esa cortical, es teóricamente un poco más débil que el platillo tibial medial. Y eso lo vamos a ver traducido en las fracturas. Las fracturas de este lado del platillo tibial lateral van a ser mucho más frecuentes que las del platillo tibial medial, sobre todo cuando son impactos de baja energía. ¿Por qué? Porque tiene menos soporte, menos trabéculas. Y los elementos que no soportan peso son los elementos centrales. Los elementos centrales es donde se insertan los ligamentos cruzados anterior y posterior y también las raíces de los meniscos, que está compuesto principalmente por eminencia intercondilia con las espinas tibiales anterior y posterior. Acá en el artículo no lo mencionan, pero acá hay elementos de partes blandas, sobre todo de naturaleza ligamentaria, que son importantes reconocer su existencia, sobre todo porque muchas veces los pasamos por alto y olvidamos que están rodeando a la articulación, pero son muchos elementos. La esquina posteromedial, que está compuesta aparte de los tendones del músculo semimembranoso, el menisco medial y ligamentos, tanto popliteo oblicuo como posterior oblicuo, no se compara en complejidad con la esquina posterolateral de la rodilla, que tiene tantos elementos que han sido configurados y clasificados en estratos, superficial, medio y profundo. Ahora, ¿por qué incluyo esto? Porque los abordajes quirúrgicos de las diversas lesiones van a tener diversas características y las lesiones, sobre todo posteriores, van a tener que ser abordadas muchas veces de forma independiente. Y al ser abordadas así, van a tener que prestarse atención a estas estructuras de aquí, que muchas veces son olvidadas, dado que el abordaje clásico, sobre todo de fracturas que involucran la parte anterior, está hecha en la parte anterior. Y justamente en esa parte, como ustedes pueden observar, hay solamente partes blandas, tejido adiposo subcutáneo, retináculo y poco más, cápsula articular, pero atrás hay más estructuras ligamentarias que es importante tener en cuenta. Para mayor información de estas estructuras ligamentarias, les recomiendo que lean estos dos artículos. Estos dos artículos mencionan cada uno, profundizan las estructuras de la esquina posteromedial y de la esquina posterolateral respectivamente en resonancia y en ecografía. Así que les recomiendo mucho su lectura. Muy bien, seguimos entonces. El artículo nos menciona que los patrones de fractura, como ya les he dicho, varían mucho de acuerdo a la energía y de acuerdo a la edad. Usualmente en personas menores de 50 años son fracturas fragmentadas,
que condicionan desplazamiento de estos fragmentos y que usualmente tienen casos de fracturas de alta energía por accidentes automovilísticos, haciendo deporte, etcétera. Y las lesiones de alta energía se van acompañadas de otras lesiones, como podemos ver aquí. ah, Luxaciones de rodilla, lesiones multiligamentarias, lesiones de arteria poplitea o nervio peroneo, etcétera. Son fracturas de alta energía. En cambio, las lesiones de baja energía son más frecuentes en mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque como dijimos, el hueso en el platillo tibial lateral tiene menos soporte, entonces es más propenso a fracturarse con menos energía que la necesaria para fracturar el platillo tibial medial. Entonces, es mucho más frecuente ver en este grupo etario este tipo de fracturas, fracturas del platillo tibial lateral. Y estas fracturas son deprimidas, es decir, el hueso se hunde sin necesidad de que haya grandes fragmentos con minutos, como en el caso de jóvenes. Por lo tanto, no hay gran desplazamiento en las fracturas de baja energía. Usualmente se rompe entonces el platillo tibial lateral. En lesiones de alta energía, obviamente se va a romper, se va a fracturar, aparte del platillo tibial lateral, al medial también. O sea, van a estar afectados los dos. Pero en general, en todas las fracturas de meseta tibial, la más frecuente, el lado más afectado va a ser el lateral. Y acá nos dan algunos consejos de cómo abordar esto desde el punto de vista de imágenes para ayudar a los colegas traumatólogos. Aconsejan que la radiografía sea mínimo con 2 proyecciones, como ya sabemos, AP y lateral, pero añaden a esto las oblicuas derecha e izquierda, porque muchas veces los trazos de fractura, sobre todo en personas más de 50 años, son tan tenues que probablemente haya dificultades de ver con solo una proyección AP. La tomografía es el principal elemento diagnóstico del cual el artículo se va a asir para utilizar todos los criterios diagnósticos que vamos a ver, sobre todo la reconstrucción tridimensional. Y esto lleva justamente a la reclasificación de fracturas, porque hay lugares que muchas veces son difíciles de ver en una radiografía. Y usualmente estos lugares pueden condicionar cambios en el plan quirúrgico. Y la resonancia magnética no se recomienda en el caso de emergencia porque porque hay alto coste, 2, porque son consumidoras de tiempo y de recursos también, para un paciente que se supone que debe ser visto de forma rápida. Y solamente se aconseja en casos de evaluación de fracturas ocultas o lesiones de partes blandas que necesiten una evaluación posterior. Entonces, vamos ahí a la clasificación de las 3 columnas propiamente dicha. Esta clasificación se aplica mucho mejor en la reconstrucción tridimensional de la meseta tibial, aunque también lo podemos utilizar en los cortes axiales, pero originalmente fue ideada para aplicarla en 3D. La tomografía. Ubicamos primero la tuberosidad tibial anterior, después ubicamos diametralmente opuesta al surco posterior de la meseta tibial y trazamos una línea. Esta línea debe pasar entre las dos espinas intercondilias en medio de la tuberosidad tibial. Y luego ubicamos acá el punto más anterior de la cabeza peronea. Este punto de aquí en donde la cabeza peronea, digamos, contacta con el margen lateral de la tibia, de la meseta tibial. Entonces, diametralmente opuesto, trazamos otro punto en el borde posteromedial de la tibia proximal y así dividimos nuestra meseta tibial en 4 cuadrantes. Estos cuadrantes van a dividirse a su vez en anteromedial, anterolateral, posterolateral y posteromedial. Los de acá atrás, posteriores obviamente, y los de adelante, anteriores. La columna lateral en sí va a ser compuesta de estas dos y la columna medial de estas dos. Y la columna posterior, a su vez, de estos dos. Se sobreponen diversos sectores de esta clasificación. Como vamos a ver en la clasificación de las fracturas, esta superposición va a ser muy importante a la hora de poder reconocer los fragmentos y su ubicación. Entonces ya tenemos 4 cuadrantes y tenemos 3 columnas. Columna posterior formada por los cuadrantes posterolateral y posteromedial, columna lateral formada por los segmentos o cuadrantes anterolateral y posterolateral y columna medial
con anteromedial y posteromedial, y sus respectivos puntos de reparo anatómico. Muy bien, entonces empezamos con la fractura de tipo 0 columnas. Esta fractura de tipo 0 columnas, como su nombre indica, no compromete ninguna columna y sin embargo es una fractura. ¿Cómo puede ser esto? Porque acá lo mencionan en el artículo. Esta fractura son fracturas deprimidas que solo afectan el platillo tibial, bueno, clásicamente el lateral, por ser más débil, y son fracturas, como mencioné, hundidas. Y su característica es que no afectan las paredes de las columnas, es decir, la cortical metafisiaria, como pueden ver acá, está indemne, no tiene daños. Entonces, en una reconstrucción tridimensional, AP o lateral es difícil de ver. La podemos ver mejor cuando observamos a la meseta tibial de frente, es decir, en axial. Y ahí sí podemos observar la zona donde está deprimido, donde está el fragmento de la fractura hundida. En este caso vemos que está en el segmento anterolateral, en el sector anterolateral. Entonces, obviamente estas fracturas van a estar en pacientes entre 40 y 50 años y es una cosa muy importante el hecho de que el artículo nos mencione también su equivalencia en la clasificación de Schatzker. La clasificación de Schatzker es una clasificación muy usada en el caso de la clasificación de las fracturas de meseta tibial, junto con la clasificación AO, y aquí lo incluyen como una comparación, porque las fracturas de 0 columnas tienen su equivalente en las fracturas Schatzker tipo 3A y 3B, es decir, depresiones puras laterales o centrales de la meseta tibial lateral. La meseta tibial medial es muy rarísimo que se deprima, porque es muy fuerte y usualmente es necesario, como mencionamos, una alta energía para que se rompa. En cambio acá es más probable ver un hundimiento. Fractura de 0 columnas. Fractura de una columna. La fractura de una columna, como su nombre indica, a diferencia de la de 0 columnas, sí tiene un compromiso del hueso de la cortical de la pared de una de las columnas. No está indemne, si hay un trazo de fractura que llega hasta abajo, como podemos observar aquí. Entonces, se origina un solo fragmento que ocupa uno o varios sectores. Por ejemplo, aquí vemos que el fragmento es todo esto, esta semiluna de aquí. Esta semiluna de acá es el fragmento y como podemos observar ocupa el sector lateral anterior o anterolateral y el sector posterolateral de la columna lateral. Entonces, como es una sola columna y este es un solo fragmento que está distribuido en dos sectores, entonces es al final fractura de una columna. Porque el artículo nos aclara que para que sea de dos columnas necesitaría tener dos fragmentos de esta forma delimitados, uno en la columna lateral propiamente dicha y otro en la columna posterior. Es decir, este fragmento tendría que estar dividido en dos partes, uno en cada sector, para que sea de dos columnas. Como es uno solo y está abarcando los dos sectores de la columna lateral, anterior y posterior, es fractura de una columna. Acá podemos ver otro ejemplo de fractura de una columna y en este caso corresponde a la columna medial. Y como podemos observar, a diferencia del anterior que ocupaba dos sectores, acá solo ocupa uno. Y como podemos ver, el requisito de que afecte la cortical de la pared de la columna, es decir, la metáfisis, se cumple. Y se puede ver mejor en la reconstrucción tridimensional, porque si se fijan bien, en la tomografía parece un simple hundimiento, pero no, y compromete la cortical de la metáfisis. Por lo tanto, cumple los requisitos para ser de una columna por estar en un solo sector y ser un solo fragmento. En cambio, las fracturas de dos columnas es lo contrario, debe tener al menos dos fragmentos con compromiso cortical cada uno, es decir, tiene que comprometer la corteza de la metáfisis cada fragmento para que pueda así afectar cada uno dos columnas. Por ejemplo, acá tenemos en el segmento anteromedial un fragmento que está marcado con este asterisco y acá tenemos en el sector posteromedial otro fragmento marcado con este asterisco que pertenece a la columna posterior. También pertenece a la columna medial, pero es un
segmento, un sector que pertenece también a la columna posterior. Y como son dos fragmentos, entonces ya cada uno compromete a una columna cada uno. Entonces son dos columnas. Se cumple el requisito de tener dos fragmentos. Y esto corresponde a la Schatzker 4. Las fracturas de dos columnas corresponden a la Schatzker 4. El problema es que la clasificación de Schatzker no incluye en su nomenclatura a las fracturas que incluyen la columna lateral y la columna posterior. Entonces, esta clasificación de tres columnas ofrece esta ventaja. No hay equivalencia en Schatzker para ese tipo de fracturas. También la de una columna, que me olvidé de decir, incluye la clasificación de Schatzker tipo 1 y 2, pero las que son exclusivamente delimitadas a la columna posterior no lo cumplen. No está equivalente en la clasificación de Schatzker. Y en cambio, la fractura de tres columnas debe haber trazos de fractura en las corticales metafisiarias de los tres lados, tanto en la medial, en la lateral y en la posterior, tienen que estar afectados por trazos de fractura y tener al menos un fragmento circunscrito en su mayor parte en esos sectores. Como podemos observar aquí en esta reconstrucción tridimensional, tenemos tres grandes fragmentos que están ubicados, este de acá exclusivamente en la columna posterior, este en la columna medial y este en la columna lateral. Este es el peroné. Y acá podemos observar la gran separación de los fragmentos, una conminución muy importante que debe ser resuelta. Son traumas de alta energía. Y en estas de acá, su equivalente en la clasificación de Schatzker sería de tipo 5 y 6. En cambio, la clasificación de tres columnas que tiene componente en su predominio posterior no tiene una equivalencia. No están descritos los componentes de la columna posterior en la clasificación de Schatzker original. Entonces, en el abordaje quirúrgico, el artículo nos menciona también que fijar mal la columna posterior nos va a llevar a mal alineamiento, a pérdida de la función, y como la articulación, la superficie articular va a tener una superficie irregular porque los fragmentos no van a coincidir, entonces va a haber a la larga una osteoartritis secundaria. Por lo tanto, también va a haber un fracaso en la fijación, porque al haber un fragmento en la columna posterior, este fragmento va a estar bailando, va a estar sin fijación. Miren, fíjense acá, este ejemplo que nos ponen con las dos placas y sus tornillos acá. Todo bien en la radiografía AP, pero si observamos en la tomografía un tiempo después, como nos describen aquí, podemos ver que ha habido un importante desplazamiento de estas placas y con los tornillos también no ha habido fijación. Miren el gran espacio que todavía persiste y acá el fragmento de la columna posterior pues sigue bailando, no está fijado y es un gran peligro para la funcionalidad de la articulación del paciente. No así aquí, como pueden observar, tenemos placas tanto para los componentes lateral, medial y posterior. Acá también son tres placas. Y justamente el abordaje para poder insertar esta placa posterior es el que debe planificarse de antemano y justamente en eso radica la importancia de describir con esta clasificación las fracturas, porque estas alternativas quirúrgicas son un poco diferentes de lo habitual, implican más incisiones, abordajes distintos, incluso los colegas traumatólogos pueden sacar la cabeza del peroné para poder tener un mejor acceso. Justo eso se planifica con la descripción en la tomografía tridimensional de preferencia. Entonces, ¿qué es lo que el colega traumatólogo quiere saber de nosotros? Lo que el artículo menciona es que primero debemos tener en cuenta la morfología de las fracturas, que son características indicadoras de que sí o sí este paciente necesita una intervención quirúrgica y no un manejo conservador. Y se enumeran aquí todas las características principales, es decir, que haya un gran desplazamiento más de 1 centímetro, que haya una deformidad angular más de 10 grados, que haya una depresión en superficie articular más de 2 milímetros, o que sean fracturas abiertas, o que se haya roto también la diáfisis tibio-peronea, por ejemplo, son cosas que debemos describir necesariamente en el informe, en el reporte, para que pueda tomarse esa decisión inmediata de intervención quirúrgica. Luego nos mencionan también que otra cosa que es importante
reportar son las lesiones de tejidos blandos y sobre todo porque muchas veces el outcome, el pronóstico, el éxito de la cirugía depende mucho de las partes blandas, si están más o menos indemnes, porque contribuyen también a ayudar a que cicatrice mejor, a que se forme mejor el callo óseo, si es que hay una gran lesión en partes blandas, como el de Globin, por ejemplo, que vemos aquí. eh, Se prefiere una fijación externa, como pueden observar, y dejar a que esta gran herida, esta gran lesión en partes blandas, eh, cicatrice o al menos mejore para que pueda tener un sustrato y soportar la operación. En este estado no se puede operar. Y también mencionan al caso de las flíctenas, que son ampollas grandes que aparecen cuando hay lesiones de alta energía por la alta inflamación que hay, contribuyen a la disminución de la irrigación de los tejidos subcutáneos inmediatamente adyacentes a la fractura y, como ustedes saben, pues empieza ya a haber hipoxia y una lesión tisular en camino, forman ampollas grandes, que son las flíctenas, y estas flíctenas debemos también reportarlas, porque tampoco se puede operar así. Luego también las lesiones meniscales y ligamentarias que mencionan en el artículo que muchas de ellas no van a necesitar inmediatamente una resolución quirúrgica simultánea a la fractura, ya que siempre va a ser más importante la fractura, pero nos mencionan que son muy frecuentes en el caso de fracturas de meseta tibial. Miren acá el número insano de desgarros de menisco lateral. Casi todas las fracturas de meseta tibial de alta energía, sobre todo, tienen desgarro de menisco lateral. El menisco medial, por otra parte, resiste un poco más por estar en una meseta tibial mucho más fuerte. Y también sufre justamente la esquina posterolateral, que desgraciadamente es uno de los elementos más complejos en cantidad de ligamentos que hay. Y también sufren los ligamentos cruzados. Entonces, es importante al menos reconocer algunos signos tomográficos o, si es que se puede, en la resonancia, si es que hay una alta limitación funcional. En las fracturas de bajo grado, lo que mencionan es que es importante reconocerlas tempranamente, porque en esas sí, normalmente cuando son hundimiento nada más y no son tan severas, podría haber un enfoque conservador de la fractura, y el artículo menciona que ahí sí podría considerarse la opción quirúrgica para este tipo de lesiones meniscales y ligamentarias, o artroscópicas incluso. Por eso es importante reportarlas. Y otras dos cosas también que pienso que deberían haber ido primero es el compromiso neurovascular en el caso de las dislocaciones, las luxaciones de rodilla, donde clásicamente la luxación posterior de la tibia hace que se haga una lesión importante en el lumen del vaso, en este caso de la arteria poplitea, y también haya una lesión neurológica a este nivel. Por eso es importante reportar las luxaciones. Y también, por último, mencionan el síndrome compartimental agudo, donde se observa aumento de volumen asimétrico de una extremidad con respecto a otra. También mencionan que hay abultamiento de las fascias, es decir, las fascias son, en vez de ser pegadas al músculo, empiezan a hacerse más cóncavas, llenas de edema, y más importante aún, los vasos dejan de verse. Entonces, esos son indicadores indirectos en la tomografía de que hay un síndrome compartimental. Obviamente no es diagnóstico la tomografía para ello, pero podemos reportar los signos indirectos para que puedan avisar al colega traumatólogo de que es momento de hacer una fasciotomía o una liberación de la presión intracompartimental. Muy bien, entonces en resumen lo que mencionan aquí es que esta clasificación ha sido utilizada para resaltar la importancia de evaluar las fracturas de la meseta tibial, sobre todo en su aspecto posterior, incluirlas en las clasificaciones, ya que por su abordaje diferente al clásico y también por su repercusión en las estructuras adyacentes, es necesario conocer esta clasificación, socializarla con los colegas traumatólogos y así poder mejorar
este tipo de fracturas, sus outcomes, sus pronósticos para el paciente, porque recordemos que estas fracturas tienen alto riesgo de formar osteoartritis postraumática o lesiones ligamentarias o lesiones meniscales, como han podido ver. Y vamos a empezar entonces con el siguiente, que es pitfalls en la resonancia magnética del tobillo infantil, el tobillo en pacientes pediátricos, que también es otro artículo muy interesante, que fue publicado en el mismo volumen de Radiographics, tanto el volumen de enero-febrero. Y acá, antes de empezar, voy a usar este otro artículo que no está dentro de las referencias del artículo original, pero este otro artículo menciona un poco más claro las distintas partes de la epífisis, la metáfisis y las placas de crecimiento en niños. Los centros de osificación primarios son los centros de osificación que forman las diáfisis de los huesos largos. Estos centros de osificación primarios ya están presentes intraútero y cuando nace el neonato ya tiene osificación, ya se pueden ver en la radiografía. Por lo tanto, estos ya van a estar osificados muy temprano. Los centros de osificación secundarios son los centros que dan lugar en el futuro a las epífisis. Entonces, estos centros de osificación secundarios parten de adentro hacia afuera en la osificación. Es decir, el hueso va a empezar a formarse en este caso de adentro hacia afuera y el cartílago del molde inicial, este molde de cartílago que antes estaba presente en la epífisis, que se llama precursor cartilaginoso, va a empezar a osificarse de adentro hacia afuera. Como pueden observar aquí, en la resonancia, en la T2 o en la densidad protónica, en cualquiera de las dos se puede ver que el cartílago, que normalmente es hiperintenso con respecto a la médula ósea normal, pues va a empezar a disminuir de tamaño y de volumen de adentro hacia afuera, conforme va creciendo el niño y va a terminar por desaparecer totalmente ya cuando cierran las fisis. Esto se traduce en este gráfico. Lo rosado es el precursor cartilaginoso, que como ya mencioné, es todo el cartílago, todo lo que envuelve al centro de osificación secundaria. Y el centro de osificación secundaria es esta área de hueso que empieza a incrementar de volumen de adentro hacia afuera. ¿Quedó claro? Entonces tenemos el centro de osificación secundario que crece dentro del precursor cartilaginoso. Tenemos la fisis y tenemos el centro de osificación primario. Con estas definiciones ya podemos entrar entonces al artículo. El artículo nos menciona justamente una de las partes más complejas del cuerpo humano, que es el tobillo. El tobillo ya empieza a presentar sus centros de osificación secundarios a los 6 meses en la tibia y entre 9 a 12 meses en la fíbula o en el peroné. Ya recuerden que la tibia diaficiaria y el peroné diaficiario ya están presentes en el nacimiento y se terminan por fusionar completamente a las edades de 14 y 20 años en el caso del astrágalo y de 17 a 18 en el caso de tibia y peroné distal. Va a variar mucho si es niño o niña. Entonces, empezamos con los precursores cartilaginosos. Los precursores cartilaginosos son esas estructuras que ya dijimos están en las epífisis y actúan como un molde para que el centro de osificación secundario pueda crecer con forma de epífisis, dependiendo del hueso. Entonces, como recuerdan, el centro crece de adentro hacia afuera. Entonces, el hueso que tiene la misma intensidad, la misma señal que la médula ósea normal, pues va a empezar a crecer así. Y el cartílago va a empezar a disminuir también de adentro hacia afuera. El último cartílago en desaparecer va a estar obviamente en la periferia. Las localizaciones comunes cuando vemos una resonancia de tobillo pediátrico van a estar en el maleolo medial, como en este caso, porque este es el peroné, maleolo medial y calcáneo. Y también en el astrágalo, si se fijan bien, acá también vemos el centro de osificación y acá parte del precursor cartilaginoso que lo rodea. Siempre esta hiperintensidad no va a ser tan alta como un líquido, como un edema,
Miren, si se dan cuenta, el líquido articular, el líquido sinovial es mucho más brillante, tiene más alta señal que el precursor cartilaginoso y eso los puede diferenciar. Por ejemplo, de una fractura. Una fractura, en este caso, como lo plantea el artículo en un diagnóstico diferencial en esta niña de 9 años, podemos observar este trazo de fractura que irrumpe la cortical, tiene una gran zona de edema y también hay líquido, porque esta fractura es intraarticular, hay líquido, líquido hiperintenso en T2, y es diferente que el precursor cartilaginoso, uno, porque tiene una señal más alta, y dos, porque el precursor cartilaginoso usualmente abarca todo el volumen del maleolo. Cambio acá, ya vemos que una parte del maleolo tiene una intensidad de señal normal, parecida al hueso normal. Eso quiere decir que hace tiempo dejó de ser precursor cartilaginoso. Entonces, por lo tanto, esto es patológico. Y también otra señal de que es patológico es que haya edema en las partes blandas adyacentes. Miren acá el edema subcutáneo del maleolo, cómo está hiperintenso en comparación con el tejido blando normal. Muy bien, entonces precursor cartilaginoso. Precursor cartilaginoso empieza a formar hueso y cuando empieza a formar hueso se forman centros de preosificación dentro de los precursores cartilaginosos, que son justamente los precursores de los centros de osificación secundarios, que son hueso propiamente dicho. Estos centros de preosificación son centros de actividad osteoblástica incrementada, grandemente vascularizados, ávidos captadores de contraste y tienen esta forma característica, esta forma ovoide o digamos una forma festoneada, multilobulada, siempre con partes redondeadas, bien delimitados, sin edema alrededor, que es algo muy importante. En su diagnóstico diferencial tal vez puedan algunos pensar que es un quiste, es una osteomielitis, es un tumor. Esto no tiene edema alrededor, ni en el hueso, ni en las partes blandas. Y esta alta señal, que no es tan alta como el mismo centro de preosificación, corresponde justamente, exacto, corresponde al precursor cartilaginoso. Entonces, ¿dónde podemos observar esto? Prácticamente lo podemos observar en todos los sitios donde ha habido precursores cartilaginosos, o sea, centros de osificación secundarios, pero es clásico verlos en el maleolo medial también, la apófisis del calcáneo y en el hueso navicular, como pueden observar aquí. Surgen en el interior de estos moldes de cartílago, que son los precursores, y como ya vemos, tienen una morfología característica. No hay edema, y eso los diferencia bastante de los abscesos o las neoplasias. No se olviden que realzan con el contraste. También tenemos los centros de dosificación primario. Antes de ver los centros de dosificación secundario, los centros de dosificación primario, como ya dijimos, están en diáfisis de tibia y peroné, en lo que respecta a tobillo. Entonces, estas de acá ya están presentes en el momento del nacimiento, porque fíjense que la tibia y el peroné se osifican a partir de las 7 o 9 semanas intraútero, o sea, muy temprano. El calcáneo a los 3 meses intraútero y el astrágalo a los 6 meses intraútero. Entonces, estos huesos ya van a estar presentes al menos en una parte de su osificación al momento del nacimiento. Estos son centros de osificación primaria y son característicamente hiperintensos en T1 e hipointensos en STIR y en T2 FATSAT. ¿Por qué? Porque son médula ósea amarilla en la práctica. Pero hay una apariencia que puede observarse a veces, que es una apariencia en Starry Sky o en cielo estrellado, que es la aparición de estas zonas punteadas dispersas en todos los huesos de hiperintensidad que corresponden a rastros de médula ósea roja. Estas zonas son lo contrario, son hiperintensas en estiro en T2 y son hipointensas en T1. Entonces, si son difusas, son puntiformes y están en todos los huesos, pues es prácticamente restos de médula ósea roja, restos hematopoyéticos. Usualmente son raros verlos en adultos jóvenes, ya no se debería ver. Y pueden ser supernumerarios también los centros de dosificación primario, como acá. Como pueden ver, y les he mencionado que el astrágalo y el calcáneo están presentes al momento del nacimiento, junto con la tibia y el peroné. Como pueden ver claramente en esta radiografía, tibia, peroné,
astrágalo y calcáneo, que ya están presentes, se forman antes del nacer, pero acá vemos el calcáneo que tiene dos partes. La resonancia magnética nos confirma que efectivamente este calcáneo en esta secuencia T2 tiene señales hipointensas dentro de él, que son centros de osificación primaria, y en T1 también son hiperintensos, como una médula ósea amarilla normal, centros de osificación primaria, y acá tenemos parte del cartílago precursor, precursor cartilaginoso que está rodeando un poco al calcáneo y que se termina de osificar más después. Entonces, estas son variantes, pero algunos síndromes raros pueden tener huesos tarsales bífidos o duplicados, como las displasias esqueléticas, por ejemplo. Muy bien, ahora sí pasamos a los centros de osificación secundarios. Los centros de osificación secundarios son centros que están, como ya dijimos, en la epífisis, en las apófisis, es decir, en las estiloides, en los malleolos, en las partes donde se insertan los diversos tendones o cápsulas. Tenemos estos centros de osificación secundarios que van a formar la parte ósea. Entonces, pueden ser múltiples, como en el caso de la epífisis tibial distal, en el peroné o en la apófisis calcánea, como pueden observar aquí. En la radiografía se ven dos centros de osificación secundarios y acá justamente tenemos dos imágenes hipointensas y acá también. Entonces es muy frecuente verlos de esta forma, ver centros de osificación secundarios supernumerarios. Acá vemos señal intermedia y acá vemos hipointensidad. Algunas veces tienen médula ósea roja al inicio, en su desarrollo temprano, y lo vamos a ver de esa intensidad. Hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y STIR, porque tiene médula ósea roja, y en su desarrollo tardío tendremos lo contrario, por ser médula ósea amarilla, el desenlace final. La forma es muy característica, ovoide o redondeada, y en este caso puede ayudarnos a diferenciarlos, por ejemplo, de fracturas antiguas no unidas en casos de niños con fracturas de epífisis. A veces es difícil, según el artículo, poder diferenciarlos, pero en fracturas agudas sí es un poco más fácil por los bordes bien definidos. Como en este caso de acá, por ejemplo, que no es una fractura, en este caso son centros de osificación secundarios en el peroné distal. Tenemos uno y tenemos dos. En este caso sí exhiben la señal características de la médula ósea amarilla, aunque una parte todavía tiene restos de médula ósea roja, hipointensos en T1, hiperintensos en T2. También hablando de centros de osificación secundarios, el calcáneo en su apófisis también tiene centro de osificación secundarios, en este caso en esta paciente niña de 6 años, donde podemos observar aquí que estos centros de osificación usualmente tienen dos partes, pueden estar bipartitos y no hay ningún problema. Incluso hay alta señal acá por los precursores cartilaginosos de este centro de osificación secundario. Y acá tenemos la osificación propiamente dicha, que es médula ósea amarilla. Acá tenemos otro paciente donde podemos observar que es tripartito, tiene tres partes. Y esta señal sí es heterogénea, ¿no? Tiene partes de médula ósea roja junto con la médula ósea amarilla. Por eso es muy importante definirlos y diferenciarlos. No debe haber edema de partes blandas, no debe haber edema de médula ósea, no debe haber ninguna normalidad que nos sugiera patología. Como por ejemplo acá, esto sí nos plantea una duda según el artículo, ya que es un paciente ya de 12 años, una paciente mujer de 12 años que ya empieza la fusión de las fisis, y acá podemos observar que hay una porción ósea que parece un centro de osificación secundario, y que está acompañada de clínica. Esta paciente, según mencionan, tiene dolor en el malleolo medial. Entonces, acá en la secuencia T2 podemos observar que después de este antecedente que tiene, porque tiene un antecedente de lesión jugando fútbol, vemos que hay edema en ambas partes, a ambos lados, ¿no?, del supuesto centro de osificación secundario. Entonces, lo que mencionan acá es que en estos casos es difícil poder
diferenciar completamente una fractura antigua no unida de un centro de osificación secundario que ha tardado en fusionarse. Lo más probable en este caso es que sí sea, porque ya están fusionándose todas las epífisis, las placas fisiarias ya están fusionándose. Y acá vemos una separación muy marcada, este centro de osificación secundario, que normalmente sigue el patrón de fusión de las fisis, está separado y tiene edema y corresponde con la clínica. Eso nos puede ayudar a definir mejor de qué se trata cada caso de forma individual, según lo que recomiendan aquí. Luego tenemos centros de osificación secundarios con morfología muy interesante, sobre todo en la apófisis calcánea. Ustedes saben que en el calcáneo, en la apófisis calcánea puede desarrollarse una apofisitis de causa mecánica como es la enfermedad de Sever. Y esta enfermedad se debe distinguir de una apófisis calcánea normal. Y esta apófisis calcánea es especial porque acá se inserta el tendón de Aquiles y acá se inserta la fascia plantar. Como ustedes saben, las fibras de colágeno de estas dos estructuras, del tendón y de la fascia, se entrecruzan, pero al inicio están cada una tirando por su lado. Entonces, esta asimetría mecánica de que cada una tira por su lado ocasiona aumento de señal en las secuencias STIR o en T2 y es un hallazgo común. Hay que recordar que este incremento de señal de causa mecánica es indoloro y además se circunscribe al centro de osificación secundario, o sea, no lo vamos a ver aquí, en el cuerpo del calcáneo, solamente en la apófisis. No así en estos casos, miren, fíjense aquí cómo está más irregular los márgenes óseos y que hay un aumento de señal discreto aquí que se puede ver mejor en este otro caso. Estos son dos casos diferentes. En este caso lo han planteado como una duda, pero en este caso sí lo han definido. Y en este caso mencionan que no debería verse jamás el aumento de señal natural de la apófisis dentro del cuerpo del calcáneo. Entonces, esto sí, con seguridad, es mucho más probable que esté relacionado con una apofisitis calcánea o enfermedad de Sever. Aparte de que hay aumento de señal a lo largo de la fascia plantar también. Entonces, eso nos apoya bastante. El periósteo, que es otra parte que debemos distinguir también en nuestros pacientes pediátricos en la resonancia. El periósteo es interesante porque tiene dos capas. La capa externa fibrosa que está hecha puramente de colágeno y la capa interna llamada cambium osteogénica que está formada por vasos sanguíneos y alta actividad osteogénica, dado que, como su nombre indica, esta capa produce hueso cortical, entonces está activa hasta que se cierran la mayoría de las epífisis. En el adulto ya prácticamente se ve una sola banda de baja señal que es indistinguible de la cortical, pero acá este aspecto trilaminar característico de capa externa, capa interna y cortical es característico de los niños. Y este aspecto trilaminar no debería ser irregular, es decir, no debería estar así. Entonces, si es que vemos capas adicionales en el periósteo o alteraciones en el grosor, algunas partes más gruesas, sobre todo de la capa interna, junto con edema del hueso, que nos apoya mucho más en el diagnóstico, es signo de que hay un proceso perióstico patológico, que puede ser un tumor, puede ser una osteomielitis, puede ser un absceso subperióstico, causas postraumáticas, etcétera. Acá vemos en el peroné, por ejemplo, un gran ejemplo que nos muestran en el artículo de un periósteo patológico junto con un periósteo normal trilaminar. También la fisis. La fisis es otra parte importante que debemos tomar en cuenta. La fisis tiene varias capas, pero en la resonancia magnética solo vamos a ver algunas. La fisis consta de una zona de reserva donde los condrocitos van a originarse, van a proliferar en la siguiente capa, van a aumentar de tamaño en la siguiente y finalmente van a morir y van a dejar una matriz calcificada. Eso forma la fisis propiamente dicha. Luego, más allá, se forma el hueso esponjoso nuevo metafisiario. Este hueso es un hueso con alta actividad metabólica porque hay bastantes osteoblastos, entonces es bien vascularizado, bien celular, y este hueso esponjoso nuevo va a ser hiperintenso en T2 y en STIR. Por lo tanto, esto
condiciona la forma trilaminar de la fisis que podemos ver en una resonancia normal. Acá vemos la fisis propiamente dicha cartilaginosa. La línea hipointensa es la zona de osificación provisional y la otra línea hiperintensa es el hueso metafisiario nuevo, la esponjosa metafisiaria nueva con alta actividad, alta celularidad. Se dice que la fisis no debería medir más de 3 milímetros de grosor, sobre todo la parte que es más interna, la parte de cartílago nada más. Y también mencionan, aparte del Starry Sky, que la fisis no solamente está entre la metáfisis y la epífisis, sino también hay fisis, hay zonas de cartílago de crecimiento en las apófisis y rodeando también los huesos del tarso y del carpo. Esta fisis especial se llama acrófisis y realmente tiene la misma estructura, solamente que rodea los huesos más pequeños y los centros de osificación secundarios. Forman como un anillo hiperintenso rodeando los huesos. Muy bien, acá en estas imágenes podemos observar que cuando empieza a fusionarse la fisis no se fusiona todo de golpe, o sea, no se fusiona en todos los lugares, tiene un orden y de ese orden depende del hueso en el que esté la fisis. Esto no está en el artículo, pero si revisan esta referencia lo van a encontrar más detallado. Lo he puesto porque explica varios hallazgos que vamos a ver. En el caso del fémur y de la tibia, la fisis del fémur, por ejemplo, se empieza a fusionar un poquito en el centro y luego se empieza a fusionar de afuera hacia adentro. Cambio, en la tibia proximal se fusiona primero la parte de atrás y luego en la parte de adelante, en la meseta tibial. Y la tibia distal, en lo que comúnmente se llama mortaja, primero se fusiona un poco en el centro, luego la parte del malleolo medial y finalmente lo que está al costado del peroné, la parte lateral, es la que se fusiona al final. Esta fusión depende mucho si es niño o niña y como podemos ver, saber en qué edad está y en qué hueso queremos ver esta fusión es muy importante para poder decir, esto es normal o esto es anormal. Porque podemos tener, por ejemplo, algunas cosas un poco curiosas, como la joroba de Camp, por ejemplo. Sabemos que la tibia empieza a fusionarse un poco de forma central y luego de forma medial. Justamente en la parte medial es donde se forma la joroba de Camp, que es una parte de la fisis donde empieza a fusionarse en esta etapa y se forma una especie de abombamiento, una joroba, que se puede ver mejor en la AP y en la lateral. Y como pueden observar aquí es una fusión porque ya no se ve la línea fisiaria y acá en la resonancia pues ya es hipointensa, ya no se ve la hiperintensidad del cartílago. Acá también se ve más delgado, más irregular en esta joroba de Camp. Siempre en la parte medial, ¿no? Cerca al malleolo medial. Y en el peroné también se puede ver una joroba, que no es la de Camp, pero también se puede ver una joroba que es de la misma etiología, es decir, empieza a fusionarse de forma externa para adentro. Entonces, acá podemos ver cómo la línea fisiaria se interrumpe y se hace más delgada o irregular por la fusión normal. Hay que distinguirlo de la barra fisiaria. La barra fisiaria son lugares de fusión prematura de la fisis. Y esto es usualmente porque el niño ha tenido un trauma antiguo o una infección como una osteomielitis. Y en la resonancia magnética se va a ver que hay edema alrededor de la fisis de uno y otro lado. Va a haber un grosor no uniforme, va a haber irregularidad, así como la joroba de Camp, igualito, pero la joroba de Camp no va a tener edema. En cambio, esto sí y va a tener señal alterada, puede tener también incluso algún incremento de señal del tejido blando adyacente, si es que ha sido muy reciente el trauma. ¿Y por qué ocasiona esto? Esto se ocasiona por las fuerzas mecánicas desiguales. Al empezar a fusionarse antes de tiempo, esta barra fisiaria, como se le dice a esta fusión temprana, prematura, empieza a condicionar fuerzas mecánicas desiguales en un lado de la tibia que en el otro, donde todavía hay fisis. Entonces va a formarse un estrés sociofocal y esto va a condicionar el edema de la barra fisiaria. Siempre va a tener que haber al menos un antecedente de trauma o fractura, por ejemplo, para que pueda hacerse este diagnóstico. Y siempre es importante el edema.
Otra cosa también importante es el edema focal perificiario, que no tiene antecedente de trauma, ni de infección, ni de nada, pero también se puede ver edema a uno y otro lado de la fisis. Y este sí puede dar síntomas, porque a pesar de ser algo fisiológico, ya que esto se origina por las zonas de fusión fisiológica temprana, y recordemos que la zona de fusión fisiológica de la tibia distal, ¿dónde era? En el centro. Primero se fusionaba en el centro, entonces justamente acá vemos en el centro de la tibia una pequeña zona de edema que no debe medir más de 3 centímetros en esta parte. A lo largo de la fisis no debe medir más de 3 centímetros. Esta zona de edema focal, de edema perificiario focal, es causada también por fuerzas mecánicas asimétricas en este lado de la fusión temprana. Pero en esta fusión temprana es fisiológica, porque empieza en el centro. En cambio, la barra fisiaria empieza en zonas donde normalmente no debería empezar a fusionarse, porque acá primero debería fusionarse en el centro y luego medial. Acá vemos la fusión medial, entonces sabemos que no es natural más el antecedente, ¿no es cierto? Cambio acá, no hay antecedente y empieza a fusionarse donde debería fusionarse. Entonces, es fisiológico, pero puede causar dolor no traumático. Y es importante diferenciarlo porque la osteomielitis, algunas tumoraciones, algunas fracturas como la Salter-Harris, por ejemplo, o algunas lesiones óseas postraumáticas pueden darnos un edema parecido, pero más grande, más de 3 centímetros a lo largo de la fisis. Y también vemos cambios quísticos, como podemos observar aquí. Estos cambios quísticos obviamente no es natural, porque en el caso de el edema perificiario debe tener una fisis reducida de grosor, porque ya está empezando a fusionarse. En cambio, acá vemos una fisis aumentada con cambios quísticos, bastante edema de más de 3 centímetros, acá peor todavía, y el antecedente también además nos dice que esto es patológico. Les pongo el estudio donde dice cómo medir este edema focal perificiario, porque el artículo tampoco lo explica muy bien. Bueno, acá tenemos el engrosamiento oficiario focal, que ya vamos a terminar el artículo. Esto es una característica ya patológica, no es algo fisiológico, y en este caso se cree que es por causas postraumáticas que pocas veces dejan síntomas, como Salter-Harris discretas antiguas, por ejemplo, donde la fisis se mete hacia la metáfisis, nunca hacia la epífisis, sino hacia la metáfisis, una especie de lengua si es de base corta o una cuña si es de base ancha. Cualquiera de las dos son las morfologías que puede tener este engrosamiento oficiario focal. Y también puede doler, puede estar acompañado de un poco de edema, pero lo clásico es que solamente sea un simple engrosamiento oficiario focal, que puede ser también por medicaciones que alteran el metabolismo de la fisis, por ejemplo, o posradioterapia, como en este caso de esta niña de 8 años que ha tenido tratamiento para su sarcoma de Ewing. Y en este caso podemos observar que hay un engrosamiento de la fisis en forma de lengua que conforme pasa el tiempo se resuelve, ¿no? Siempre queda una pequeña asimetría, pero igual se resuelve. Y por último nos hablan de las líneas de recuperación de crecimiento. Estas líneas de recuperación de crecimiento son líneas que pueden ocurrir tanto en centros primarios como secundarios. Son líneas escleróticas en la radiografía, hipointensas en la resonancia, finas, múltiples. Nunca van a captar contraste, nunca van a estar acompañadas de edema y son simplemente causadas por procesos que han detenido el crecimiento antiguamente. También se les denomina a veces líneas de detención del crecimiento o líneas de Park-Harris. Y usualmente la podemos ver de esta forma, huesos largos y con más dificultad en centros secundarios, que serían más concéntricas. Y finalizamos este interesante artículo haciendo hincapié en que debemos hacer unidad con la clínica. Ven que muchas veces las lesiones se confunden unas con otras y si no supiéramos antecedentes, tendríamos un poco de problemas en definir unas de otras. También debemos saber aproximadamente las edades a las cuales se cierran las fisis o que aparecen los centros de dosificación secundarios, que es muy importante para poder definir si es una fractura o si es un centro normal lo que estamos viendo.
Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus comentarios en el chat